Muy bien, pues muy interesantes los tres libros. Bueno, no sé si ibas a decir algo más, Alex, o tú, Manuel, o tú, Camilo, pero Bueno, sí. me gustaría simplemente añadir que en la página yo hice una reseña ahí del libro de Manuel para los que lo quieran después leer, ¿no? Porque ahí, bueno, ahí puse un poco más detalle en lo que me parecía el libro de Manuel, que lo digo, que me gustó mucho, así que ahí explico un poco cuáles son las cosas, los grandes aportes que ha hecho Manuel. En particular, una de las cosas que me gustó es el rol de la mujer, ¿no? Manuel le da mucha importancia al rol de la mujer a la informática y eso lo encuentro muy valorable, ¿no? Porque ahí generalmente uno se tiende a no conocer mucho cuáles son las mujeres que han hecho un gran aporte a la informática. Sí, o sea, es interesante ese tema porque, bueno, cuando lees un poquito de historia otra vez, te das cuenta de que la profesión de informática en general y de computadoras en general era para mujeres. No sé, de hecho, las computadoras en el proyecto Manhattan eran literalmente mujeres, ¿no? Que hacían los cálculos pesados o sea, gran parte del proyecto Manhattan fue hacer un montón de cálculos pesados para, pues, calcular justamente tamaños y otras cosas, ¿no? Entonces, y lo que tampoco he leído el de Manuel, pero no sé quiénes mencionas, Manuel. Grace Hopper, ¿quién más? Es curioso porque cuando estuve leyendo la biografía de Grace Hopper para documentarme, para hablar un poco más con propiedad sobre todo lo que había hecho, el biógrafo de Grace Hopper había creído oportuno meter también trozos de la biografía de Howard Aiken y de Betty Holberton. Y me llamó mucho la atención porque la vida de Grace Hopper en comparación con la de Betty Holberton, que son ambas las incluyo dentro del libro, son completamente diferentes. O sea, mientras Grace Hopper siempre ha sido una mujer muy fuerte, es decir, o sea, tuvo su momento de bajo, ¿no? Entró en depresión en un momento de su vida, pero fue una mujer muy fuerte y siempre le daba igual lo que opinasen de ella. Se crió en un entorno muy femenino en la escuela Vassar solo para mujeres, llegó a ser profesora y después entró directamente en el ejército al mando de Aiken, que Aiken, bueno, le daba igual si tenía alguien que fuese mujer o hombre bajo su mandato, simplemente quería resolver sus ecuaciones y sus números y le daba igual que lo resolviese. Cuando fue contratado por Mauchly, que como dije, pues tenía esa espinita con el gobierno de que al ser comunista, pues bueno, él estaba más abierto a tener mujeres y a tratarlas, incluso ponerlas en puestos de control y tampoco importaba. En el momento que su empresa fue vendida a Rand Corporation, ahí ya fue cuando todo cambió, porque esa empresa era un poco más tradicional al estilo estadounidense de la época y directamente a la mayoría de mujeres la invitaron a irse y a las que no consiguieron echarlas de alguna forma o las tuvieron que mantener ahí, pues las trataban de forma que bueno, era un poco deplorable, ¿no? Grace Hopper, pues eso, como siempre se imponía y demostraba que lo que valía, pues casi que no le importó la situación. Pero Betty Holberton, que había estado educada en una universidad normal donde había profesores que le decían que ella tenía que irse a su casa a cuidar de niños y aprender las labores del hogar, pues claro, eso lo llevaba de arrastre desde su juventud y cuando entró en Rand Corporation, pues eso le melló e hizo que finalmente dejase la informática, ¿no? Tenemos la figura de Grace Hopper como una de las grandes mentes de la informática, pero yo creo que siguiendo la estela un poco de lo que hizo Betty, o sea, Holberton ahí dentro de la empresa y cómo apoyó y aportó a la construcción de compiladores que se menciona en el libro, yo creo que Betty Holberton podría haber llegado incluso a igualar o superar en alguna área a Grace Hopper o incluso complementarla, ¿no? Porque Grace Hopper era de estas que tomaban el mando y podían dirigir equipos y de haber tenido durante mucho más tiempo a Holberton bajo su mandato, seguramente hubiesen conseguido avanzar mucho más en ciertas áreas. Es una pena que por culpa de ciertas discriminaciones por esa época, ¿no? Ya fuese a las mujeres o a otras razas, pues
directamente nos encontremos en situaciones de que no hayamos conseguido avanzar todo lo que se podría haber avanzado si todo el mundo hubiese podido aportar en igualdad de condiciones, ¿no? Un poco lo que yo quería aportar con el libro, de que realmente la persona no es importante de dónde provenga ni nada, sino los aportes al final que consigue hacer, incluso dadas sus limitaciones